Mucha gente cree que el arca de Noé se asentó en el monte Ararat. Después del diluvio, en la actual Turquía, es una vista hermosa desde muchos puntos, pero la mejor vista de la montaña se aprecia desde la frontera con Armenia. Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo como su religión oficial en el año 301 después de Cristo. Aunque el cristianismo se difundió aquí hace mucho tiempo, los adventistas de la capital de Yerevan han orado para poder compartir un mensaje único con la gente de esta gran ciudad. Nuestra meta es difundir el mensaje de los tres ángeles en esta zona de Yerevan. Servir a la gente con un ministerio de salud. Después de trabajar durante 2 años y medio en su barrio como pionero de misión global, Vigen estableció un pequeño grupo de creyentes. Estaban ansiosos por compartir el mensaje adventista y descubrieron que la salud era la mejor manera de llegar a la comunidad. El año pasado, hicieron pequeñas exposiciones con seminarios sobre vida saludable, como respire libre, para dejar de fumar. Las clases de comida sana son de las favoritas de la comunidad. Les encanta aprender nuevas recetas y comerlas en un entorno social. Algunos miembros comenzaron a colportar de casa en casa. Cuando el grupo se hizo más conocido en el vecindario, decidieron hacer una serie de reuniones bíblicas en un pequeño espacio alquilado. Enviaron y entregaron decenas de invitaciones para asistir a las reuniones, pero justo antes del día del evento, fueron desalojados del edificio. Es muy difícil y caro alquilar espacio en esta parte de la ciudad, así que los miembros hicieron lo único que podían hacer en ese momento. Oraron. Y después de orar por unos días, encontramos un edificio en la misma calle, 2 puertas más allá. Estaba muy cerca. Fue realmente un milagro hecho por Dios. Fue una señal de Dios y las reuniones resultaron según lo planeado. Karina recibió una invitación de una amiga. Quería intentarlo todo para llenar el vacío interior que no podía explicar. Hace 2 años conocí a Vigen. Cuando lo oí hablar, tocó mi corazón y comencé a entender la Biblia y mi vacío interior desapareció. Karina fue bautizada. Ahora es una miembro activo de la Iglesia Adventista. Me convertí en una nueva persona. Ahora soy más fiel a Dios. A donde quiera que voy, siento una paz que antes no sentía. La obra misionera puede ser muy difícil en ciudades como Yerevan. Plantar iglesias a veces puede parecer una tarea imposible, pero con oración y el poder de Dios se puede establecer nuevos grupos de creyentes. Los pioneros de misión global, como Vigen, saben que la única manera de romper barreras es el método de Cristo. Mostrar que amamos a las personas, que nos interesamos en ellas, que podemos ayudarlas con sus problemas cotidianos. Creo que el Evangelio es la respuesta a sus múltiples problemas. Gracias por apoyar a Misión Global con sus ofrendas y oraciones. Sus aportes apoyan a los pioneros a plantar nuevas iglesias en áreas del mundo aún no alcanzadas. Quisiera pedir a la Iglesia Mundial que ore para que las personas conozcan al Dios viviente y que puedan hallar descanso y paz en Cristo.
Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Un placer saludarlos, dar la bienvenida al equipo que esta mañana nos acompaña. No es casualidad, lo hicimos así. Iniciamos con el pastor Freddy Alvarado y el pastor Carlos Rando y el pastor Raúl Gómez la primera lección de este trimestre cuando empezamos esta aventura de trabajar a través de Zoom y el desarrollo de la lección de escuela sabática. Prácticamente han pasado 13 sábados de la lección de la escuela sabática y nos encontramos una vez más con cada uno de ellos. Freddy, bienvenido, pastor del distrito de Londres en Filadelfia. Gracias, pastor. Qué alegría poder saludarles de nuevo en esta mañana espectacular. Muy bien, y desde Buenos Aires, la capital del tango y del buen asado, le damos la bienvenida a Carlos Rando. Muchas gracias. Aquí les saludamos en este día que está bastante frío. Ha amanecido con 3 grados Celsius, lo cual nos pone casi en el punto de congelación. Pero bueno, ustedes disfruten del calor y yo los saludo desde el sur del mundo. Muy bien. Estamos acá, Pastor Raúl, bienvenido. Gracias. Aquí en la ciudad de Reading, en Pensilvania, estamos a raíz de casi 87 grados. Así que de un día de sol maravilloso y que gocemos de este santo sábado en la presencia del Señor. En la introducción de nuestra lección hay un versículo importante que es Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañaos vosotros mismos. Qué detalle tan interesante, ¿no? Donde dice que seamos hacedores de la palabra y no meramente oidores de la palabra. Por esa razón, cuando nosotros somos hacedores y no olvidamos los consejos de la palabra de Dios, entonces ahí es donde nos va bien en la vida. Por eso el mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Por esa razón dice, estas escrituras fueron escritas para beneficio de nosotros. Si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, no creceremos ni podremos estar desarrollando nuestra vida espiritual. Por esa razón que el desarrollo es importante. Una mamá cuando ve a su bebé, cada semana está preocupada si el bebé está creciendo, ¿no? Y aún cuando ya están los pequeños, en la pared marcan una línea con una regla y cada semana se están midiendo si están creciendo. Yo creo que es la naturaleza humana. Por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras de esta escritura. Una de las tareas más grandes que tenemos nosotros los cristianos, apreciados hermanos, es que a lo largo de este trimestre hayamos aprendido a leer, a entender, interpretar, pero ahora a confiar y a crecer en la palabra de Dios. Así que voy a empezar ya con el primer tópico de la lección de la escuela sabática. Pastor Freddy Alvarado, ¿cómo relacionamos la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo? Gracias, pastor. Qué tremendo tópico este. Porque podemos estudiar la palabra, podemos estudiarla cuidadosamente, ¿no? Podemos y quizás tener un método correcto, adecuado, el mejor método, pero es mucho más importante la iluminación del entendimiento que el Espíritu Santo hace con la palabra. O sea, la palabra de Dios tiene puede ser o no puede ser, es muy importante cuando el Espíritu Santo entonces usa esa palabra para que esa palabra transforme nuestras vidas, porque eso es lo importante aquí, que hay que interiorizar el mensaje de Dios para nosotros. Así que qué bien que cuando el Espíritu está dispuesto, que nos guía, que nos conduce, y entonces el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que produce un resultado a raíz del estudio que nosotros tenemos con la palabra, ¿sí? Así que debe producir frutos para el reino, frutos para su gloria. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a un entendimiento y la gente, las personas que están alrededor nuestra,
verán que no hemos cambiado de religión. Algunos dirán, bueno, es que no, sino que hemos cambiado de vida, porque es el Espíritu Santo el que ha usado la palabra para transformar nuestras vidas. Por eso dice A.T. Pierson, mientras que otros libros informan y algunos pocos reforman, este libro maravilloso transforma. Y el pastor Moody dijo, las escrituras no fueron dadas para nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Y ese es el propósito de Dios cuando abrimos la palabra, ¿no? Es que el Espíritu pueda iluminar nuestro conocimiento y que pueda transformar nuestras vidas y que nosotros podamos obedecerle. Fantástico. Y eso es algo muy lindo, ¿no? Así que el Espíritu Santo es un maestro, dice la lección, quien desea guiarnos a una comprensión más profunda de las Escrituras y a una apreciación gozosa de la palabra de Dios. Así que nadie, dice aquí, puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Es tremendo, ¿eh? Nadie puede explicar sin la ayuda del Espíritu Santo. Cuando reciba la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarnos con las evidencias de la verdad. Así que qué importante es el rol del Espíritu Santo en el entendimiento de las Escrituras. Hay algunos que pueden leer la Biblia, pueden dedicar tiempo y leer la Biblia, verlo como un libro de ciencia, ¿no? Pero solamente el Espíritu Santo hará que estas palabras puedan estar grabadas en nosotros y que produzca fruto para honra y gloria de Él. Así que el Espíritu nos lleva, nos conduce, nos guía a un mejor entendimiento y sobre todas las cosas a que seamos transformados por la palabra. Y ese es el objetivo final, ¿no? Que nosotros seamos transformados día en día para honra y gloria de Él. Correcto. Esa es la razón de la palabra de Dios. Por esa razón, Carlos, ¿cómo es que nosotros podemos aplicar la Biblia a nuestra vida? Porque ahí está el éxito, ¿no? Porque no, ¿cómo dejar que esta sea palabra tinta, letra muerta, y se transforme en letra viva, en letra que realmente, como dijimos la semana pasada, sea transformacional, los conceptos esbozados por la palabra de Dios? ¿Cómo logramos eso, Carlos? Bueno, en estos días ustedes hemos estado leyendo juntos en la sección del lunes el capítulo 4 de Lucas. Sabemos que ahí está el tema de la tentación. Nuestro Señor Jesucristo, después de su bautismo, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Luego de 40 días de ayuno, aparece el enemigo con sus 3 tentaciones. ¿Qué hace el Señor con cada una de las tentaciones? Le responde con un escrito está. Esa es la forma como nosotros tenemos que enfrentar todas las dificultades. Permítanme decirles que esto lo entiendo muy bien y permítanme darles un testimonio personal. Yo era un muchacho que llegó a la iglesia cuando tenía 15 años. Era gimnasta, practicaba gimnasia en aparatos y fuimos a hacer una exhibición en un cierto lugar con mi equipo. Cuando terminó la exhibición, nosotros teníamos mucho hambre, porque antes de hacer la exhibición no comíamos pues para estar livianos. Pues yo tenía bastante hambre, así que nos mandaron a comer. Pero esta gente, ¿sabe lo que nos dieron a comer? Cerveza y sándwich de jamón. Eso era todo lo que había. No había ninguna otra cosa. Cerveza y sándwich de jamón. Y entonces yo estuve ahí un rato, tenía hambre. Y llegó una idea en mi cabeza, una tentación. Todavía no estoy bautizado. Había ahí algunos muchachos que me miraron con cara rara cuando yo abrí el pan, saqué el jamón, lo puse adentro del vaso de cerveza. Tenía hambre y sed, pero metí el jamón adentro de la cerveza y me comí el pan, le saqué la miga del pan, me comí el pan nada más y me sentí bien. Había logrado recordar aquello de tentado no cedas. Aunque en este caso lo voy a mencionar dentro de un ratito. Yo estaba yendo a la iglesia y no me quiero adelantar. Voy a volver dentro de un rato con el tema ese de tentado no cedas. No hay mejor ejemplo, porque el tema es, Jesús es nuestro ejemplo. Y su ejemplo es inspirador para nosotros. Respondemos con un escrito está. Jesús conocía las Escrituras.
Fíjense que tengo aquí la Biblia abierta en San Lucas, en lo que acabamos de ver, ¿no? San Lucas 4. Pero es interesante que un par de versículos más adelante termina el tema de la tentación y dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, 4:14 de Lucas. Fue a Nazaret, donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Él lee el texto, no tenemos acá tiempo de considerar el texto. Dice: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos lo miraban detenidamente y él les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús, todo su ministerio lo hizo recordando, estando siempre presente las escrituras delante de él. Como respuesta a preguntas difíciles que los doctores de la ley le hacían, él era: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? De igual modo, nosotros tenemos que aplicar la Biblia en nuestra vida al tomar decisiones, a la hora de actuar, al interpretar los acontecimientos, al compartir a Cristo con nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las últimas palabras de Elena de White en una reunión pública? Hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, aprender de Jesús, y todo con un escrito está. Fantástico. Pastor Raúl, vamos a tomar el otro segmento, Jesús versus las Escrituras. Bueno, el Nuevo Testamento fue releído a la luz, o más bien al revés, el Antiguo Testamento fue releído a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué no comentamos un poquito esto, Jesús versus las Escrituras? Bueno, algunos comentaristas afirman que las palabras de Jesús reflejan un marcado contraste con las Escrituras del Antiguo Testamento, especialmente cuando habla en el Sermón del Monte y dice: fue dicho, no harás tal cosa. Ahí está en San Mateo, en el capítulo 5, y entonces habla ahí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y ahí varias veces repite eso, mas yo os digo. Y entonces algunos consideran que las palabras de Jesús están contradiciendo al Antiguo Testamento, de tal manera que no lo toman en cuenta el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hizo Jesús? En realidad lo que Jesús hizo fue profundizar las Escrituras. ¿Qué había pasado con las Escrituras? Los judíos, los doctores de aquel entonces, habían cambiado, es decir, habían misturado, habían mezclado las Escrituras con sus tradiciones. Y entonces por eso es que el Señor vino a engrandecer. Él vino a engrandecer, no vino a cancelar. Él mismo dice: yo no he venido a anular la ley o los profetas. Ahí en San Mateo capítulo 5, cuando dice: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no directamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo al libro de la ley, es decir, al Pentateuco. Yo no he venido a anularlo, no he venido. Él dice más bien hasta que se cumplan, hasta que pase el cielo y la tierra, nada pasará de lo que está escrito. Si bien es cierto, el Antiguo Testamento estaba mostrando lo que sucedería con Jesús o con la vida actual. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Ahora, de ningún modo Jesús está descalificando a las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque algunos toman esto para decir: bueno, ya el Antiguo Testamento fue pasado, ahora solamente vale las palabras de Jesús. Lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús estaba engrandeciendo su ley, ampliando el concepto de la ley, ampliando el concepto reducido que muchas veces se había enseñado en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos que entender, ya en el libro de Apocalipsis, el Señor nos advierte: cuidadito con añadir. No podemos añadir nada, ni quitar nada.
no debemos añadir ni quitar. El que añade, dice que el Señor ahí, yo le voy a añadir las plagas que están escritas en este, le voy a mandar las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, yo también voy a quitar su nombre del libro de la vida. Entonces, no podemos tomar a Jesús como que Él vino para deshacer el Antiguo Testamento y que ahora el Nuevo Testamento es diferente. No podemos comparar que las palabras de Jesús eran superiores de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Solamente vino a engrandecer, para darnos una enseñanza profunda en relación al significado de las palabras del Antiguo Testamento. Amén. Yo creo que eso es importante. Y ahora vamos a entrar a una parte, creo que de vital importancia para todo cristiano practicante. Tiempo a solas con la palabra de Dios. Freddy, ¿qué recomendaciones darías para que nosotros tengamos métodos simples, prácticos para pasar a solas tiempo con Dios? Sí, gracias, pastor. Bueno, quisiera mencionar que podemos interpretar la Biblia y tener un conocimiento vasto de la Biblia, pero es mejor vivir la palabra. Eso es mejor, vivir la palabra. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir la palabra? Bueno, ¿cómo vamos a hacer pasar de la teoría a la acción? Bueno, es sencillo. Es que tenemos que dedicar tiempo a estar con Dios. Dedicar tiempo a estar con la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante. Y saben, vivimos una vida muy agitada, ¿no? Ahora tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas, temprano levantarnos al trabajo, ir, tomar el bus, el auto. Bueno, la vida es muy agitada, muy ocupada y muchas veces decimos, bueno, temprano no puedo hacerlo porque tengo que levantarme muy temprano, ir y salir, y entonces lo haré por la tarde. Pero cuando uno viene por la tarde, ¿cómo viene ese cuerpo? ¿Cómo viene esa mente? Viene, ¿qué? Cansada, de un día de estrés, y entonces no viene en la mejor disposición para leer y absorber el mensaje de la palabra de Dios. Así que lo mejor es priorizar, hacer lo primero, como dice el Camino a Cristo en la página 69, conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer ¿qué? Trabajo. Eso es lo mejor. Así que el primer consejo que quiero decirles ahora es que hacerlo una prioridad, hacerlo intencional, o sea, lo primero. A la hora que has de levantarte, lo primero que tú hagas es ir a la palabra, ir a estar en comunión con Dios, ir a estar en un momento de adoración. Lo segundo que quiero decirte es que hay que hacerlo un hábito constante, hacerlo un hábito. ¿Sí? Eso es muy importante porque a lo mejor un día lo haces y 3 días no. Entonces no, la cosa es hacerlo, ¿qué? Todos los días, cada mañana que al despertar, entonces tu mente y tu corazón vaya a una relación profunda con Dios, porque vamos de Él, recuerden que lo que le hemos leído este trimestre, de Él mana la vida está en la palabra, ahí está la dirección para nosotros, ahí está la transformación de nuestro carácter, ahí está todo en la palabra. ¿Y cómo dejar a un lado la palabra en medio de las ocupaciones? No, así que lo primero hay que hacerlo una prioridad, y lo segundo, hay que hacerlo un hábito. Quizás lo tercero, busca un lugar especial en tu casa, ¿sí? Un lugar especial en tu casa. Tienes un cuarto especial, inclusive puede ser afuera, abajo de un árbol, no lo sé. Un lugar especial que sea el lugar donde tú te encuentras con Dios y con la palabra. Eso va a crear en tu mente, va a crear una impresión muy positiva y tú sabes que ahí estás con Dios y estás bebiendo del agua de vida. Y fíjate, es muy importante eso, porque dice que la fe, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lupita tiene una abuelita, su abuela tiene 92 años y debido a la edad es un poco complicado para ella muchas veces estar leyendo, pero hoy no hay excusa para estudiar la Biblia. Ella cada mañana tiene el iPad, 92 años. Y entonces en el iPad, ahí está, con el dedito moviéndole, y ahí está escuchando el mensaje bíblico.
escuchando la lección de escuela, escuchando el oír, porque por el oír viene, ¿qué cosa? Viene conocimiento, viene la fe también. Y entonces, no hay excusa hoy en día. Hoy tenemos tantas opciones para tener la palabra. Tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra a través de, lo tenemos en el internet, lo tenemos en el teléfono, tenemos la palabra en todas las versiones que podamos imaginarnos. No hay excusa para tener una relación con Dios. Viví muchos años en los países musulmanes, donde no se puede tener una Biblia. ¿Sí? En algunos de esos países es prohibido tener una Biblia. Y los hermanos quisieran tener una Biblia en casa, pero no se puede. Y en algunos otros solo se puede tener una Biblia por familia. Imagínense, una Biblia por familia. Solamente es eso, no puedes tener más. Y yo escuché de testimonios de personas que tenían el deseo de tener una Biblia en sus manos, de ver la palabra. Hay gente que no la tiene en su propio idioma. Estuve en uno de esos países donde tardaron muchos años en traducir la Biblia, muchos años, porque el gobierno les prohibía la traducción de la Biblia al idioma de la que la gente entendiese. Hoy, tú y yo, tenemos la oportunidad de ir a la Biblia, Así que aparta, hazlo una prioridad, y entonces el Espíritu Santo va a transformar tu vida, y entonces los va a preparar para el reino. Amén. Relacionado con esto, por esa razón el Señor dijo, repite esto a tus hijos, ¿no? En la mañana, en la tarde, al acostarte o cuando estés caminando, donde te encuentres, repítele. La repetición es la madre de todo conocimiento. Carlos, ¿cómo podemos nosotros aprender a memorizar y a través del canto relacionar la adoración y el estudio de la palabra de Dios? Bueno, esta parte de la lección nos está hablando de dos cosas, memoria y canto. Déjenme cerrar lo que dije hace un rato sobre el tema del canto. ¿Se acuerdan cuando fui tentado a comerme el jamón y a tomarme la cerveza? Me vino a la cabeza es un canto que cantaban en la iglesia. Yo recién estaba entrando en la iglesia. El 9 de julio, dentro de una semanita nada más, el 9 de julio cumpliré 60 años del momento que entré por primera vez a una iglesia adventista. Y esa iglesia está a 6 cuadras de aquí donde vivo. Ahí una de las primeras cosas, había una chica que tocaba en un canto, Tentado no cedas. Después me casé con esa chica, ¿no? Eso es lo bueno. Tentado no cedas. Y cediste a la tentación, hermano. Tentado no cedas. Así que ahí está el valor del canto. Estoy empezando por la segunda parte, el valor del canto. Ustedes conocen ese refrán que dice que el que canta sus males espanta. Es muy importante eso. El que canta sus males espanta. Y aquí vale la pena que nosotros tengamos en cuenta que la maravillosa himnología adventista es la que nos puede levantar el ánimo. Con eso estoy sencillamente enojado contra una cantidad de cantitos que no nos sirven para nada. Yo prefiero esos cantos que me elevan el corazón. Y es muy importante tener en cuenta eso a la hora de producir música. Esa música que te dice tentado no cedas, esa música que te dice cómo podré estar triste, esa música que te dice que siempre hay una esperanza. Eso es lo que, y es bueno ponerlo en la mente y en los momentos difíciles cantarlo. Recuerdo muy bien que en el himnario antiguo, mucho antes de que yo fuera a vivir y a trabajar y a vivir en el Perú, aquí tengo 2 amigos peruanos que me están acompañando, yo me acuerdo que decía que el pastor Pensotti, en el himnario viejo, estoy hablando de un himnario de 60 años atrás, decía que el pastor Pensotti se consolaba en la cárcel de El Callao, cantando ese canto que decía, que hablaba de las prisiones, ¿no? Mis prisiones las llevo gozosas. En la cárcel del Callao, allí, cantando adentro de la cárcel. Eso fue lo que hicieron Pablo y Silas, cantando cuando vino después el terremoto, ¿no es cierto? Bueno, voy a ir a la otra parte, la primera parte, la que habla de la memoria. Tengo ganas de conseguir, de comprarme algo. Creo que todos se dan cuenta que es esto que tengo acá. Muy bien, no sé, quiero comprar algo, quiero comer, quiero hacer algo. Entonces, ¿qué hago?
bueno, estos son los devaluados pesos argentinos. Los saco, ¿no es cierto?, y puedo pagar. ¿Por qué puedo sacar dinero de mi billetera? Muy fácil, porque lo puse antes. Si no lo hubiera puesto antes, de ninguna manera podría sacarlo. Hermanos, si yo quiero sacar de mi cabeza los versículos que me ayuden en el momento de necesidad, pues primero tengo que ponerlos. No cabe ninguna duda. Difícilmente la memoria me va a traer algo que yo primero no haya puesto ahí. Así que es bueno el versículo que tenemos acá, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquel momento de aquella tentación lo tenía guardado. Ahora, ¿qué ventaja tiene memorizar textos bíblicos? Pues que los vamos a buscar, así que cuando yo tenga necesidad puedo ir a buscar el dinero, cuando tenga necesidad puedo ir a buscar lo que tengo guardado allí. Hace 60 años, cuando pisé la iglesia por primera vez, había una maravillosa costumbre, se llamaba la devoción matutina, y había que estudiarse, y cada sábado en la sociedad de jóvenes, capaz que Raúl, que viejito como yo, ¿se acuerda el pastor Raúl? De esas sociedades de jóvenes donde había un momento para pasar a decir el versículo de memoria. Lamentablemente los años han pasado y yo no veo que las sociedades de jóvenes ahora se preocupen porque los jóvenes aprendamos. Bueno, todavía soy joven. Así que me propongo, esta lección me ha golpeado y quiero volver a la vieja práctica de... estoy tomando mi decisión. Quiero volver a la vieja práctica de aprender más versículos de memoria. Me parece que nunca debimos haber perdido eso y creo que como cierre, la conclusión que tenemos que sacar de todo este trimestre es, bueno, guardar en la billetera de nuestro cerebro esas joyas valiosas, esos tesoros que vamos a ir a buscar cuando los necesitemos. Fantástico, gracias. Pastor Raúl, ¿por qué no encerramos el global de la lección antes de que yo haga la introducción del próximo trimestre? Bueno, en la lección de la escuela sabática, en la parte del día viernes, hay un parrafito muy interesante. Dice ahí en la parte primera, habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros para repetirlos cuando Satanás aparece en sus tentaciones. Bueno, ya el pastor Carlos Rando hizo referencia a eso de viejitos. Creo que yo soy uno de los más viejitos. Yo no me acuerdo de hace 60 años, me acuerdo de más tiempo, porque yo nací en un hogar adventista, donde mi madre era exigente. Cada día teníamos que aprender un versículo de la Biblia. En la mañana nos daba el versículo y en la noche teníamos que repetirlo. Y de acuerdo a lo que dice el salmista, ¿no? El Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí la recomendación es que, ¿cómo sería que aprendiéramos de memoria? ¿Para qué? Para traer a la mente en los momentos difíciles que nos toca pasar. Por ejemplo, ¿cómo no nos vamos a acordar cuando el apóstol San Pablo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13. Versículo 13 en adelante, cuando perdemos a un ser querido? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá consigo a los que durmieron en Jesús. Y entonces, todas esas declaraciones. Para mí, por ejemplo, digo, mi salmo favorito es el Salmo 103, porque, como me dicen mis hijos, me parece que tú eres un gato con más de 7 vidas. He pasado por momentos así de muerte, pero yo ni me daba cuenta que estaba muriéndome. Pero qué bien cuando nosotros repetimos, por ejemplo, en el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y entonces dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice. Entonces, Él es quien perdona todos tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida.
qué hermoso, ¿no? Entonces, aprender porciones de la Biblia. Salmos 32. Cuando nosotros nos sentimos perdonados por el Señor, cometemos una falta y vamos y le pedimos, Señor, perdóname. Y entonces ese salmo de arrepentimiento de David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bien, cuando nosotros aprendemos porciones de la Biblia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, interesante también, por otra parte, que algunos le quieren decir a la Biblia cosas que no dice. Como dice la Biblia. ¿En qué está? ¿En qué lugar está? Me parece haber leído. No es aquí que me parece haber leído, no es así. Nosotros tenemos que decir, como dice el salmista David en el Salmo 119, el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Como dice el apóstol San Pablo, nosotros tenemos que saber dónde dice, porque algunos repiten y le quieren hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Como dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Eso no dice la Biblia. Hay proverbios. O como dice la Biblia, al pan pan y al vino vino. Sí. Ahora, hay un texto sí que eso lo tomaba en serio mi padre. El padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. Pero cuando dice madruga a castigarlo, quiere decir a temprana edad, no cuando está viejito. Pero él se levantaba a las 3 de la mañana para castigarnos. Entonces también tenemos que tener cuidado de lo que nosotros estudiamos la Biblia, repetimos los versículos. Sin embargo, hermanos, a pesar de viejitos, nosotros tenemos que refrescar cada día nuestra mente. Porque si no estamos diciendo, me olvidé dónde está. No. Qué maravilla la palabra de Dios cuando nosotros memorizamos y repetimos. Porque algunos dicen, pastor, pero ¿usted cómo sabe? Es que repetimos, cada vez estamos repitiendo. Y eso era el consejo que el Señor dio a los padres en el Antiguo Testamento. Le vas a repetir en cada momento, al levantarte, al acostarte, estando en el camino, le vas a repetir. Y eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos que aprender a repetir. Amén. Las lecciones del trimestre han sido extraordinarias. Todos hemos aprendido. La única cosa que tenemos que hacer es ponerla en práctica. Amén. Fantástico. Yo creo que sí, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Cerró el trimestre y ustedes y yo coincidimos en lo mismo. Dios está en el control de su iglesia. Y ustedes, me imagino, ¿qué creen que vamos a estudiar este nuevo trimestre? Una lección que nos va a llevar a la misión, que es la verdadera razón por la cual todavía Dios sostiene los 4 vientos de la tierra para que nosotros demos el fuerte pregón y el cumplimiento de la misión en esta tierra. Hacer amigos para Dios, una lección extraordinaria escrita por el doctor Mark Finley y que encierra prácticamente toda la parte que nosotros necesitamos desarrollar. Por ejemplo, ¿por qué testificar? El poder de testificar, del testimonio personal, ver a las personas a través de los ojos de Jesús, el poder de la oración, interceder por los otros, testificar por el poder del Espíritu Santo, posibilidades ilimitadas, compartir la palabra, ministrar como Jesús, desarrollar una actitud ganadora, una forma apasionante de participar y de desarrollar el estudio, compartir la historia de Jesús, un mensaje que vale la pena compartir, un paso de fe. 3 lecciones que nos van a seguir estudiando el próximo trimestre. Amigos y hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado todo este trimestre de pandemia. Dije, las redes sociales llegaron y vinieron y se van a quedar con nosotros. Nosotros seguiremos grabando la lección de escuela sabática en forma digital, porque en nuestras iglesias, nosotros, por ejemplo, en Reading, recién va a ser la primera reunión. Este sábado abriremos las iglesias y tendremos solo culto divino, pero la lección de escuela sabática, primer turno a las 10 de la mañana y el segundo turno de escuela sabática 11:30 de la mañana. O sea, los que van al primer turno
vuelven a casa y escuchan la lección de escuela sabática. Y los que vengan al segundo turno ya escucharon la escuela sabática en sus casas a las 10 de la mañana y están a las 11:30 para empezar el culto de adoración. Que Dios los bendiga y pues vamos a empezar esta emocionante historia de un nuevo trimestre en el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Freddy. Saludos a nuestros queridos hermanos de Filadelfia. Gracias, Carlos. Saludos a todos los hermanos de la Unión Austral. Gracias, Pastor Raúl, por este trimestre. A los hermanos de Shalom, la otra semana estaremos reunidos. Todavía esta semana no tendremos reunión. La otra semana tendremos reunión. Así que para todos ustedes un feliz sábado. Que Dios los bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Creo que no hay nada más lindo que juntarse con amigos. Charlas que divagan lejos, contar nuestros problemas, anécdotas, lugares, sentimientos. ¿Viste esos típicos momentos que te hacen sentir que el tiempo pasa volando? Me gusta mucho estar con mis amigos y pasar tiempo charlando con ellos. En medio de la charla hay un intercambio de sentimientos, la amistad se fortalece, te identificás mejor y sentís que tenés valor para ellos solo porque usan su tiempo escuchándote y hablando con vos. Imagínate cómo sería la relación con nuestros amigos si nunca nos juntásemos ni hablásemos. ¿Se podría ser amigo de alguien solo porque me lo encontré un día, intercambiamos un par de palabras y después nunca más nos vimos? Medio difícil, ¿no? Uno de los grandes secretos, entre comillas, para hacer de Jesús un gran amigo y quererlo es hacer lo que hacen los amigos, pasar tiempo charlando. Hablar de lo que siente el corazón sin preocuparse con el tiempo o el lugar. Es estar cerca de Él sin sentir que el tiempo pasa. Esa es la mejor explicación para la oración. Lo que no funciona es querer ser amigo de Dios o incluso decir que somos sus hijos sin pasar tiempo con Él. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces
vez al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos 2 pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en un momento se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Hola, bienvenido al templo. Qué bueno estar juntos en la iglesia, en la casa de Dios, lugar de oración, de estudio de la Biblia, de reunión con amigos y hermanos. Después de algunos días de distanciamiento social, regresamos con los cultos presenciales en los templos. Pero eso debe suceder de manera progresiva. O sea, en cada región será necesario evaluar el escenario y seguir las orientaciones de las autoridades para proceder de manera prudente y segura. Y hablando de eso, incluso con las iglesias abiertas, todavía son esenciales algunos cuidados para evitar cualquier contaminación de coronavirus. Durante los cultos y reuniones, mantenga los ambientes limpios y ventilados. Higienice siempre sus manos y objetos de uso frecuente y no se olvide de la máscara protectora en caso de que el uso de las mismas se aconseje en su región. Evite aglomeraciones, respetando el distanciamiento social recomendado para la seguridad de todos. A propósito, esa recepción cálida con abrazos y apretones de manos debe evitarse por un tiempo más. ¿Está bien? Esto vale también para cuando usted se reencuentre con amigos. Y mucho cuidado con los niños. Es importante que ellos estén siempre acompañados de los responsables para que también cumplan todas las recomendaciones de seguridad. Ah, y nada de quedarse paseando por la iglesia después del culto, ¿ok? Deje el ambiente ni bien terminen las reuniones. Y si usted presenta síntomas de COVID-19 o forma parte del grupo de mayor riesgo para la enfermedad, adore a Dios por un tiempito más en su casa.
viendo los cultos transmitidos por internet. Queremos verlos bien y seguros. En caso de duda, converse con el líder de su iglesia y disfrute de estos momentos en la presencia de Dios. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.